Bien, bienvenidos a todos a esta nueva entrega de Access User Groups España. En esta ocasión tenemos con nosotros a George Hedworth. Hola George, bienvenido. Bueno, gracias. Gracias por invitarme. Es un placer. George es el presidente de la zona del Pacífico y lleva siendo MVP desde hace ¿cuánto tiempo? 20 años, ¿no, George? No tanto, 12. 12, bueno, pues 12 años. También contamos con la presencia en las bambalinas como traductor a George Jung. Hola, George. También, Hola, ¿sí? hola, muy buenos días a todos. Buenos días, que también está haciendo un esfuerzo porque esta noche él tiene que dar también una charla a la que os invito también a que acudáis sobre un tema muy interesante. No sé de dónde sacaste la idea, sobre las REST APIs. Así que bienvenidos a los dos y también, por supuesto, a todos los miembros de AOG España. Bienvenidos a todos. Y bien, el tema de hoy es un tema que mucha gente pregunta, como son las PowerApps, parece que están peleadas con Access, y George tiene un enfoque muy bueno, ya lo he hablado en varias charlas, y os invito a disfrutar del tema. Pues nada, George, todo tuyo. Gracias. Bueno, primero, gracias por invitarme. Voy a hablar en inglés porque me pierden rápido. So I'm going to talk a little bit about the hybrid Access PowerApps application. And I'm going to use a very, very simple shopping list example to illustrate how that might work. Actually, there are three parts. There's the Access front end. We have a PowerApps interface. The tables for this demo are in SQL Azure. Muy buenos días, hoy les voy a hablar de una aplicación híbrida de Access con PowerApps. Es una aplicación que tiene tres niveles. Tiene Access y luego PowerApps. Y los datos están en tablas en SQL Azure. Okay. Para empezar, what is your experience with PowerApps? So I know whether I'm hitting the right level or not. Bueno, al principio quería saber cuáles son sus experiencias, los que han trabajado con PowerApps. Si nadie dice nada, en mi caso he trabajado con PowerApps, pero no me ha gustado inicialmente la experiencia porque el acceso a datos ha sido muy lento y si bien se puede yo ahora mismo realizar aplicaciones bastante interesantes, al final cuando quiero hacer algo de un poco de nivel, el esfuerzo que exige utilizar ese lenguaje pequeñito de programación me parece más complejo que utilizar otros lenguajes. Okay. Yo también lo uso de forma similar a como lo vas a explicar tú, pero también me encuentro con muchas limitaciones en cuanto a la parte de PowerApps. PowerApps y Power Automate me limitan muchísimo. Se pueden hacer muchas cosas, mucha interacción con Access, pero tengo ese problema también. Al final me gusta más Access que PowerApps. ¿Nadie más? Bueno, I will say that's my experience as well. And partly why I went in the direction I went with this presentation is recognizing that Access is where the power is. You know, I think Eso también ha sido mi experiencia, que semejante a las suyas, que con PowerApps existen algunas limitaciones y por eso esa presentación tengo también integrado al Access, porque en Access es donde hay realmente el poder de la aplicación. Y con eso, disculpe, I'm going to try to stick to straight English so I don't confuse you. The traditional way we implement Access relational databases is we have the back end. It's either going to be in an ACE backend or an on-premises SQL server with copies of the front end on each individual user's computers.
Aquí tienen la configuración normal, tradicional de las aplicaciones Access. El base de datos está el backend, está o en forma de ACE en una red o en SQL Server, o también puede ser en la nube. Y el frontend es la aplicación en sí de Access distribuida en cada computador de los usuarios. So the key is that all of the functions are executed from Access, and that's where you have all the logic with VBA, the forms, reports, all the power that Access puts in our hands is executed from the front ends. Y en Access, en el front-end, está todo el poder de la aplicación, el código VBA, los formularios, toda la funcionalidad de la interfaz del usuario está en Access. Okay, so from a functional point of view, a process might look something like this. This is a very simple, very, very simple 4-part workflow. The first part is you have to identify the data that you need. Okay, what data do I have to do this job? What questions do I have to answer? What data will help me answer those questions? Then, Aquí tienen un padrón, sorry George, de un flow de trabajo, un padrón de trabajo de 4 etapas. El primero, identificar los datos necesarios para la aplicación. the next step is that you have to go out and gather that data. And I think this is where PowerApps begins to show an ability that Access may or may not offer. La segunda etapa, el segundo paso, es de recoger los datos necesarios. Y aquí, como van a ver, PowerApps tiene algunas ventajas a Access. Okay. So, for example, you might need information about a job site, and you send somebody out with a clipboard and a piece of paper to write down what's happening at that job site. So that's the step where they go out and gather the data, but then they have to bring it back to the office where they can actually do something with it. Por ejemplo, aquí en el paso 2, en la segunda etapa de recoger los datos, puede ser que la información esté en el sitio de trabajo, en un local de trabajo, y entonces normalmente utilizando solamente Access, un empleado tiene que ir al campo con papeles, escribir los datos, luego volver a la oficina donde los datos están introducidos en la base de datos manualmente. So either that same person sits down in front of their computer and types it in, or they give it to somebody else who has to enter it into the computer. And then when the data is in the database, then you can begin to analyze and report on that data. Y finalmente, cuando todos los datos estén en la base de datos, introducidas manualmente, ahí sí que se puede empezar a analizar y reportar sobre los datos. And I think the important step here, as I said, is we have to actually go someplace else and get the data. We have to gather it. Now that can be manual, as I said. It can be digital. You can use imported CSV files, for example, or you can use the process that Juanjo showed last week with web APIs. But you still have to go someplace else and bring the data back. Para mí este paso 2 es el más importante y el más complicado, el de recoger los datos. Se puede hacer de forma manual con papeles o también de forma digital, por ejemplo, utilizando Excel en el campo y luego al volver a la oficina hacer un importar de Excel a Access. Se puede hacer de forma también, por ejemplo, utilizando APIs, como ha presentado Juanjo el mes pasado. Okay. Now,
in a traditional hybrid model, and I think this is where many of us have had that experience of finding Power Apps lacking. And that's kind of why I put this slide in here, in fact. If all you do is say, I'm going to execute the same functions from Power Apps interface or from the computers, you've really not exploited Power Apps in the way that makes them the most useful. La forma normal o tradicional de utilizar Power Apps en una aplicación híbrida tradicional es de tener Power Apps funcionando en sí separadamente y Access separado. Entonces, en este modelo hay que duplicar todas las funciones de Access en Power Apps. Y aquí quizás es donde muchos han encontrado limitaciones de Power Apps y por eso he puesto este slide en mi presentación para que lo vean. Okay. So my proposal is we don't think of it that way. We don't try to duplicate functions in both places. La propuesta mía es de no hacerlo en la forma tradicional, pero de forma funcional, no duplicando las funciones en Access y en Power Apps, pero utilizando lo que cada uno hace mejor. Okay. En este modelo, in this model, we start with the same step. We need to know the data, and that can happen in the Access side. But when we go to get the data, we no longer send someone out to get it, to gather it. We send the person who's going to get the data to where the data is. We have to find where the data lives now and go get it there. Aquí, como ven, la primera etapa, identificar los datos es igual, pero en cuanto a ubicar y introducir los datos, eso se hace utilizando Power Apps con una división de funciones específica solamente para los usuarios remotos que van, por ejemplo, al local, al sitio de trabajo. They enter the data while they're at that location. And then this is where I think the real strength of Power Apps is. Once someone is at let's say they're in a warehouse, or they're at a job site, or they're in a grocery store, they can enter the data while they're still there. And in real time, as soon as they enter the data, whoever is back in the office has that data ready to analyze and report. En este modelo, los datos se introducen al local, en el sitio de trabajo, en la tienda, en el campo, donde sea, y en real time se actualizan los datos en la base de datos y pueden ser analizados en real time, en tiempo real, por los empleados que están en su oficina utilizando Access. ¿Por qué? Porque introduciendo los datos por Power Apps, están en tiempo real actualizados en el base de datos compartido. Okay. So again, the emphasis is on locating the data rather than gathering it. You go where the data resides. En este modelo, con el usuario remoto con Power Apps por ejemplo, en su celular, el usuario puede ir en donde se encuentren los datos necesarios. Okay, so came up with 5 examples. First one would be a physical warehouse inventory. In this model, you send someone into the warehouse with a smartphone,
or a tablet to count bicycles. How many bicycles do we have in inventory? You can also use a barcode scanner from the cell phone to capture information off the shelf without having to type it in. Aquí tengo 5 ejemplos. El primero, tomar inventario en una tienda y se puede hasta utilizar un escáner de código de barra para introducir los datos. Okay. So I have a PowerApps application called Mike's Mobile Library, which I built, which actually does that. And there are a series of YouTube videos about the process of building that app. And I will provide the URL to that YouTube playlist so you can see them if you're interested in seeing it. But one of those videos is about using the barcode scanner. And I also did a presentation on this for George's group in Denver. Yo tengo un ejemplo, una aplicación que funciona así, se llama Mike's Mobile Library, la biblioteca móvil de Miguel, y utiliza el escáner de código de barra. Yo tengo en YouTube varios videos que demuestran cómo he construido, desarrollado esta aplicación, y al final les voy a dar los enlaces para que lo tengan. Okay. Another example, every day when I go for my walk, I don't walk every day, but when I do walk, I go by an auto repair shop and I see people that work for the repair shop in the parking lot, walking around wrecked cars with a clipboard and a pen, writing down the fender is bent, the headlights broke. They're making a list of items that need to be repaired. And the same thing happens. When they have that list, they take it back inside, and then they have to recopy that from the paper into the computer. Un segundo ejemplo es una tienda de reparaciones de automóviles. Cerca de donde vivo yo hay un centro de reparaciones de automóviles y yo veo cada vez que camino por ahí los empleados que anotan en papel lo que está mal con el automóvil y luego hay que tomar los papeles a la oficina y entrarlo digitalmente en el base de datos. Another one is a pre-sale home inspection. You build a group of homes, and then before you can sell them, you have to go out and make sure that everything is up to code, that all the doors are installed, all the windows are there, everything is the way it's supposed to be. And again, actually, this is another PowerApps application that I have seen from a friend of mine. And the person who built that originally used Access, and she would do the same clipboard paper process, but he built her a PowerApps application. So all she has to do is tap the item that needs work and then enter a short description of the work. And then her PowerApps application is feeding that data back to her office where the Access database then creates and prints out the reports. Un tercer ejemplo es inspecciones de casas, sobre todo casas nuevamente construidas, en donde un inspector tiene que entrar en la casa y anotar si algún defecto. Yo tengo un amigo mío ha construido una aplicación PowerApps para una compañía en donde originalmente tenía que entrar con sus papeles y anotar todo lo que no estaba bien. Y ahora con la aplicación de PowerApps es nada más hacer tocar algunas partes en la pantallita, entrar una descripción y al archivar está en tiempo real en el base de datos en la oficina central. And this one is the one that I'm going to show tonight. My grocery store has this service. If you order your groceries online,
then a store employee they actually have a cell phone they do this with, and they walk around the store with their phone and a shopping cart, and they check off items from your list as they put them in the cart. When they're done, they take the cart out to the parking lot and put them in the customer's car. So I figure if they can do that, I can do that. El último ejemplo de lista de compras, aquí donde vivo, la tienda en donde hago mis compras, yo puedo entrar en una lista de compras en el teléfono, y luego en la tienda hay un empleado que pasa por la tienda y recoge todo lo que yo he pedido, y luego lo ponen en un bolsazo o lo que sea, y van al coche para el cliente que está esperando en el estacionamiento. Entonces se hace completamente digitalmente. Y yo he pensado, bueno, si ellos lo pueden hacer con su aplicación, yo puedo construir una aplicación con PowerApps que hace lo mismo. And all of these, you can add pictures as you go. Y para cualquier aplicación también se puede subir fotos tomadas con el PowerApp. Entonces, so there's the link. I will post that link in the chat. Aquí tienen el enlace en donde yo desarrollo la biblioteca móvil de Miguel, Mike's Mobile Library. Aquí ven el enlace de YouTube. Okay, so let me show you my shopping list. This actually began several years ago, and the question that I wanted to answer, the data that I needed to answer the question was, if I shop at Walmart or at Safeway, where am I going to get the best prices? Bueno, So, eso ha empezado hace algunos años, y me he preguntado, bueno, si hago mis compras en Safeway o en Walmart o donde sea, ¿dónde voy a ver los mejores precios para los productos que me interesan? okay. So the other factor was Safeway is about a half a mile from my house. Walmart is about 6 miles. So it's not just the price difference, because Walmart is always lower, but it wasn't just the price difference. It was the driving distance. So how far do I drive to save money? Y también otra consideración era el local. La tienda Safeway está a 1 kilómetro de mi casa, y la tienda Walmart está más o menos en 15 kilómetros de mi casa. Entonces tenía que tomar en consideración no solamente el precio del producto, pero el costo del viaje a la tienda. Entonces, I started recording all of my shopping trips. So now I have this history, and I can analyze and get those answers. It's more expensive to go to Safeway. Entonces yo empecé cada vez que iba a hacer mis compras, introducía en mi aplicación los costos de cada producto. But I still have to go out, bring back the receipt from the store, and then I have to sit down here and type the answers in. So this Pero is tenía que hacerlo manualmente. Iba a la tienda, tomaba el recibo, el papel, volvía a la casa y tenía que teclear cada línea, cada producto y su precio en mi aplicación manualmente. The alternative with PowerApps. Oh, no one. Okay, so I decided to build myself the shopping list application in PowerApps. I can take it with me to the store, as I said. I can record items as I pick them, and when I get back, they're already waiting in my Access application for me to complete the transaction.
So let me take a little bit more time and go through the PowerApps application itself. Entonces decidí construir una aplicación en PowerApps, en donde yo con mi teléfono en la tienda en tiempo real yo podía introducir la información, el precio del producto, cuándo lo he comprado, cuánto ha costado, y en tiempo real la información estaba disponible en mi aplicación Access en mi casa. Entonces yo no necesitaba desde entonces hacer alguna entrada en mi casa a base de papel, sino todo digitalmente utilizando PowerApps. Again, this is a very simple example. The kind of thing that you're likely to do for a client is going to be much more complicated, but I thought it would be a good example to start with. El ejemplo es un poco sencillo para que vean el funcionamiento básico de PowerApps. Es claro que normalmente para un cliente la aplicación va a ser un poco más complicado, pero ojalá aquí con este ejemplo pueden ver la funcionalidad básica de la aplicación. The design interface that we're looking at here. I should have done this before. Y lo que ven es el interfaz designer. Okay. On the far left is a menu of things that are involved. Like the tree view is this. I compare the tree view in a PowerApps to the navigation pane in an Access environment. A la izquierda ven los componentes de la aplicación. El tree view yo lo veo como semejante al panel de navegación de Access. We also have links to the data. And as I mentioned, this is all it's actually in SQL Azure. And I brought in only 4 tables from the full database. There are many more tables in the in the SQL Azure database that Access uses. But these are, and actually I only ended up using 3 of the 4 in this application. This one I might use later, but I don't use it yet. Y también pueden ver George? Did we lose George? George? No te oigo. Bueno, no oigo a George, pero no oigo nada. Yo tampoco escucho Sí, a George. ni yo tampoco. Entonces, Ha perdido la conexión o algo. voy a hacer intento en español, pero será muy confundido. Tranquilo, y si no tenemos por aquí... Espero que George regrese. Si no, Entonces, perfecto, ánimo. okay. Tenemos aquí 3 colecciones. En PowerApps, una colección es parecida a una tabla temporaria en memoria. Eso suena. No es como una colección en DBA. Es más parecido a un tabla temporaria en memoria. Reside en memoria. La ventaja es que si la tabla tiene muchos registros, será muy, muy, muy lento. Pero si lo pone en colección, en memoria, es más rápido. Es un uso muy común. Yo lo uso aquí por otro motivo, pero la mayoría son para eso. Performance, como dicen. Entonces, está hecho para otro tipo de configuración, para otra estructura. Sí. Okay, back to here. So let's walk through the. Okay. No. Okay. Now estoy un poco
nervioso ya aquí. Don't Pero worry, you perdí mi apoyo. made it so well. Okay. And Okay. when you need, Tony, you can translate. ¿Hola? Okay. Bueno, tenemos dos en esta aplicación tan sencillo. Tengo dos pantallas. Screen y pantalla. The list y el Shopping, la compra. la de compra. Aquí es son las propiedades. Por ejemplo, screen, properties, and advanced properties. Las propiedades normales de pantalla y las avanzadas. Ok. Entonces, eso es muy importante en PowerApps. Hay una acción que se dice onStart, que equivale, es equivalent to, parecido a autoexec en Access. Se utiliza para inicializar colecciones y Sí, variables. esta aplicación utilizo las colecciones y las variables que necesito para empezar la aplicación. Okay. Ya he dicho eso. Sí. Eso. Ok. So, aquí tengo dos colecciones y un poco de... ¿Cuál es la palabra para variable? Variables. Variable. Okay. Bueno. Entonces, primero, crío una colección que se llama shopping source. Eso viene de los registros en la tabla en SQL Azure. Es la esquema y el nombre. Shopping summary is actually a view. Que lleva... Perdón, señores, decidió apagarse mi computadora. No pasa Pero nada. ahora... Pudimos disfrutar de George en esencia pura hablando en español. Bueno, que siga. No. Eso fue muy asustante. Ok, disculpen, ¿eh? Okay, so I was just showing how I create this collection. Ok, aquí pueden ver cómo yo creo esta colección. Sí. En una colección, como ya dije, como a collection is similar to temporary in-memory tables. Entonces, we covered that, so we don't have to. So the way we do this is we go to the original source table, which in this case is a view, and bring back the fields we need for the PowerApps screen. Para construir la conexión para PowerApps, hay que acceder a la tabla, o en este caso el view de SQL, que tienen los datos que queremos para esta colección. Times purchased es una calculación. Is the count of purchases. So because I'm going to filter on 5 or more. Okay. So clear collect hace dos cosas. Primero, clear empty the collection, and then it brings in new set of records. Entonces la función clear collect hace dos cosas: borra lo que ya está y luego recoge los datos que necesitamos. Sort by columns, como dice el nombre, pon los datos en orden aquí. PowerApps hace eso. Dice que esta colección es un tabla. Pero también
Bien, ponte concho. Come on. Dale, pues. Ok. Se puede ver lo registro en la colección aquí. Entonces, se ve que son brand, ID, la última compra, cuántas veces comprado y el vendedor. Okay. Voy a acelerar un poco porque estoy muy lento. The next one is a filtered version of this. Es la misma colección, pero lo filtro por distinto. Eso es porque yo no sé cómo hace una colección distinto directamente del fondo. Is that right? And I'm in Spanish still, so. Yeah, Johan, can you tell me what you said in English? Okay, so the shopping source brings in everything in the whole table. And this one, this shopping filtered, applies a filter to bring only distinct records. And the difference is about 750 to about 733. It's not a huge difference, but it shrinks the collection by eliminating distinct duplicates. Y en ese de versión de Clear Collect, recoge la información, pero de recortes distintas para evitar los records duplicados. Okay. So also, I need to have, when I open the app, any records that were already saved in persistent storage. Because if I put a shopping list in on Monday, Tuesday, and Wednesday, and then I don't go shopping until afterwards, I need to have all of those previous items stay in the shopping list or the shopping cart. And I have to put them in persistent storage in order to do that. So this would be a situation where you haven't committed the data to the database? Correct. Yeah, it's in a temporary table in the database. Okay. Y a veces voy de compras 1, 2, 3 días enseguidas, pero no finalizo la compra. Entonces tengo que también archivar de forma persistente local en la aplicación PowerApps todo lo que he hecho para que esté, digamos, el viernes cuando vuelvo, no he finalizado la compra. Entonces, quiero que la información que he entrado, digamos, el lunes y el martes, esté todavía en la aplicación cuando vuelvo. See, so I use the same Clear Collect, put it into the current shopping, get the items from this table, which is a temporary table, but it's filtered to only those that are not yet purchased. Aquí pueden ver en la tabla temporaria, access.tabla current shopping, o compras actuales, donde no todavía han estado comprados. Están en el shopping cart, pero no los he comprados. Sí. Entonces, this variable, times bot 4. It's an initialization of that variable. Es el variable de forma integer veces comprados del producto. And this is the frequent filter. And I use this filter on the list to filter out items, anything that has been purchased 5 times or more, I want to see or not see. And I'll show you that in a minute. Ese es un filtro donde puedes escoger productos que han sido comprados 5 veces o más o menos de 5 veces. Okay. Aquí estamos con
la pantalla. I'm here, we're looking at the screen, and it's just the basic working screen. However, as a debugging tool, I have a variable that I set, and I'm going to change it. Please. Okay, and then I'm going to run. Okay. Run on start again. And now all these hidden fields light up. Eso es un variable que utilizo para hacer un debug de aplicación. Como ven, aparecen cuando el variable está inicializado a true. Pueden ver todos los campos escondidos para que yo verifique los datos que están en la aplicación. Entonces, this one, 133 es la marca de un producto. I did it again, didn't I, George? This one shows me the brand ID for a particular brand, so that I can make sure that what I'm looking at here actually corresponds to the records in the underlying table. Por ejemplo, el número aquí, el 133, es el brand ID, o sea, el número de identificación de la marca del producto. 2 is the food vendor, which is Walmart. Yeah. Okay. El número 2 es el número del vendedor de la tienda. And this is how this shows me the 2 rows that I mentioned, 750 in the original, and after the filter, 733. So I know what I'm seeing is right. Now, I'm going to leave this on, but go ahead and y los números 750 y 733 son los números de productos y productos distintos. Sí. Entonces, in PowerApps, we play. You can either press F5 or click the button to play the app. Now we're in runtime. Ahora estamos en modo runtime. La aplicación está funcionando. Okay. Está en vivo, digamos. Está en vivo. There are 3 types of filters. I have filters set up behind checkboxes for the 2 stores where I shop most often, or other stores where I have shopped, or I want to see all of them. By default, it shows all. Tengo filtros atrás de la aplicación y como ven aquí funciona a base de los checkboxes. Safeway. Yeah, now it's filtered by only items at Safeway. You can see the count drops to 516. Ahora estoy filtrando por la tienda Safeway. Walmart. Same thing happens, only products from there in the count. Other stores, QFC, Grocery Outlet, QFC, Rayleigh's, and so on, and 41 of those, or back to show all of them. The second filter is contains search. Aquí ven el segundo filtro que utiliza la función search. Pero it's a contained search rather than a begins search. So if I put egg, then I get words that have, or items that have the letters EGG. So bacon strips or dog treats. Eggplant. Go ahead. El teclado egg, que es juego en inglés, y aquí pueden ver
que el search utiliza wildcards. Entonces, si aparecen las letras E, G, G en la descripción o el nombre del producto, como ven abajo, aparecen los resultados, que incluye begging strips, que son para perros, eggplant, y luego huevos y ensalada de veggie lover, a quien le gustan mucho los legumbres. Todos tienen los caracteres E, G, G. Eggs appear twice because there are two different brands. Y los huevos aparecen dos veces porque una es de la marca Lucerne y la segunda de la marca Ampersons. Okay. Now, I'm going to speed up a little bit because I'm going way too long. This one is the frequently purchased items. And it limits, yeah, okay. It limits to anything that's been bought Go ahead, 5 times George. or more. Sorry. Bueno, el tercer filtro es productos que yo compro regularmente. Okay. Eso es todo. Estoy pensando mejor. Vamos a hacer eso. Okay. I'm going to drop out of here. Let's talk a little bit about how this list works. Bueno, hablemos un poco de cómo funciona esta lista filtrada. I want to clean up first. Excuse me. Get rid of those. You may notice that the equivalent of the apostrophe for comments in VBA is the // Como han visto, para indicar comentarios en PowerApps se utiliza la / en vez de la apóstrofe que se utiliza en VBA. Okay. Okay. Now the gallery. The gallery is a control on a form or on a screen. In my mind, a gallery is similar in function to a form in continuous view. So if you think of how you would use a continuous view, you'd use a gallery in that same situation. El control de PowerApps que utilizo para esta lista filtrada se llama Gallery. Y yo lo veo como semejante a un formulario continuo en Access. So multiple items. The items property is similar to the record source of a form. El property items o ítems es semejante al record source de un formulario en Access. Aquí tenemos los items de este gallery. Eso es muy complicado. Yo no tengo tiempo de explicarlo suficiente, pero I will give you the highlights. Okay. Where do we start? Okay. We're starting with the shopping filtered collection. That's the Empezamos con la basic, colección filtrada. that's the basic record source for this gallery. Es el record source básico para la galería, para el gallery, el control gallery. So in order to filter on the vendors, we have a conditional. It has two parts. If there is no vendor, if it's blank, we do this. If it is not blank, then we do this. It's a basic branching if structure.
Bueno, aquí tenemos una construcción utilizando if, si no hay vendedor, haz esto, y si hay vendedor, haz la otra parte de la función. If there is a value in vendor, it can be one of three. It can be other, Walmart, or Safety, or Safeway. So if it's other, we do this branch. If it's anything, if it's one of these two, we do this branch. Existen tres valores posibles para vendor, para tienda: other, o sea, otros, y Walmart y Safeway. And that's how these checkboxes work. Okay. The next one out here is the frequent purchasing, the frequently bought filter. And it only applies on the first if statement. That's because I'm not smart enough to integrate it into here yet. I will get it done, but so far not. Y aquí tienen donde, como pueden ver, el boo filter frequent, o sea, productos que han sido comprados frecuentemente. Aquí hago el filtro para esto. No solamente utilizo este filtro cuando no hay vendedor, cuando no hay tienda. Tengo planes de integrarlo también abajo, donde en los casos en que sí hay una tienda, un vendedor. That's not exactly what I said. I left the part about you deprecating your own intelligence. Yeah, I know. I appreciate it. Okay. If this filter is true, then its times purchased has to be greater than times bought, which is 4. Y si está funcionando el filtro, entonces tengo la condición veces comprados tiene que ser mayor a integer veces comprados. So what's the difference between those two? Int times bought is a constant? That's a variable. You can see the value down here. That's what you set to, but that's what you use as kind of a baseline divider. Yeah. That's a good question. George asked a good question, so let's go back and look here. En cuanto a esa comparación de veces comprados mayores al int veces comprados. Se puede cambiar si quiero decir, bueno, yo ya no quiero ver 5 veces. Creo que solamente veo lo producto que he comprado 10 veces o más. Y lo pongo 9. Run the app. And now this filter will limit. Oh, well, I turned off the other part, but now it's limiting to 10 or more as opposed to 5 or more. This is kind of an old programmer's thing. You want to consolidate this at one place. I want to come here to fix it rather than find it wherever it is in the code. Y como puede ver, si quiero que solamente ver productos comprados 10 veces o más, cambió el valor de int times bought a 9 y lo puedo controlar en un lugar en mi código y entonces utilizo el variable int times bought cada vez donde hay el filtro. In this application, there's only one place, but it's the same principle that you try to initialize global variables where you can. Okay. So the gallery. Almost done with the gallery. The search on the
items goes outside of this subfiltering. So the first part returns a filtered subset, and then the search operates against that filtered subset. Como pueden ver en el código, el search está fuera del filtro, de los filtros. Entonces, primero hago todos los filtros necesarios, si es comprado frecuentemente, si hay un filtro de tienda, de vendedor, y luego el sistema devuelve el resultado filtrado y sobre este resultado filtrado hago mi función search. This search will search 3 different fields. It searches brand name, food item, or vendor. Y la función search es sobre 3 campos: nombre de marca, el producto y el vendedor o la tienda. And the final thing is we can sort it ascending or descending. I think for issue of time, I won't go into that part because that's just basically resorting. Y al final se puede ordenar, pero no voy a hablar de eso por razones de tiempo. So I'm going to do a shopping list now. So by having my 10 item filter, I only get one kind of eggs now. And you can see the advantage is if I know that I'm going to buy the same one again, I can filter it and I don't have to see all those one-off items. Ahora vamos a construir una lista de compras. Como he puesto 9 como el número base de cuántas veces ha sido comprado un producto, aquí solamente aparece ahora un récord de eggs. You click the plus sign to add it to the current shopping. And I will do that. And then I will select right. So I've got the same thing. My list is a lot shorter. I'll pick this type of milk. And today I want grapes. Safeway has, let's see, this is my favorite. So I'll pick those. Now, I'm ready to go look at my shopping cart in the store. Ahora he establecido la lista que contiene, creo que 4 productos, huevos, no sé qué, y uvas. Ahora que he terminado la construcción de la lista, ahora voy a la tienda para comprar y introducir los precios. This is the items in the cart. I have 3 that I plan to buy. Eggs, grapes, and milk. Tengo 3 productos aquí en mi shopping cart: huevos, uvas verdes y leche. Click. Yeah. Now the item is in my basket, ready to pay and leave. Okay. I changed my mind. I don't want to do it. I'll take this back out. And again, I also have a function that iterates over the whole group and selects them. So now they are selected. Let's go back and look. And I'm keeping an eye on the clock. So tell me if we've gone too far, too late. Juanjo? ¿Puedes repetir, por favor? Ya estoy más que 1 hora. Sí, Should I continue? sí, puedes continuar, sí.
Okay. Valora que no larga mucho más, pero puedo, por supuesto. Okay. Sí. A la perfección. Yo voy lo más rápido que puedo. Okay. Tranquilo. So this is how we actually add the items from our list into the cart. And this is probably the most advanced part, the most complicated part. This command update. Okay, go ahead. Sorry, George. Y aquí está la función donde ponemos los productos que están en la lista en el shopping cart, haciendo clic sobre esta cruz, este signo de adición, el plus. Okay. So in VBA, you would do something like this. You would do an insert and then execute the insert. En VBA sería un insert y luego ejecutarlo. And then you'd get back the new primary key by using this syntax. Y al terminar la función, devuelve la clave primaria del nuevo shopping cart. Okay. In PowerApps, it's like this. Update context. And this is an action that sets this variable to a specific value. You saw me use the int bot, and I used the same update context. No, I didn't use it there. Where did I use update context? I think I skipped that part, so I'll just jump in. Update context sets the value of this variable to whatever comes after the colon. In this case, it's creating a new record. So this variable will have as its value a record. That's really important to get that. The entire record or just the ID? It is the entire record, yeah. That's why I'm emphasizing it. Okay, el primer variable rec new shopping ID está definida por el verbo patch, la función patch, que agrega al base de datos un nuevo record, y el variable rec new shopping ID es el nuevo record en total, no solamente la clave primaria, pero todos los datos del record. Yeah, I see what you're saying. Yeah, I should not have called that ID. I should, because it's the entire record. That's my mistake. Anyway, patch is the equivalent of insert. Patch en PowerApps es igual a insert en SQL. También es igual a update. It's also equal to update. And the difference is in how you write it. So if we patch the source table, and that's the table in the SQL Azure database. Pues, Defaults, go ahead. Aquí está la segunda tabla, la tabla access.tbl current shopping es la tabla en la base de datos SQL Azure. The defaults tells it we're going to add a new record. So if I put patch this data source defaults, that tells PowerApps to create a new record. Utilizando la palabra clave defaults, indica a PowerApps que es un nuevo record, es un insert, y que no trabaja con un record existente, o sea, un update, sino un nuevo record. And the field and value pairs are like we see up here. We're going to put this item, food shopping ID, in this field in the table.
Y this la lista item, de los campos y los valores que se ponen en cada campo. the syntax here, this item dot is similar to, it's more similar to me dot in a access class module or in a form module. La palabra this item es semejante a la palabra clave me o me en un formario en Access. So we walk down through the shopping ID, the vendor, today's date, the brand, the food item, and the brand name, and then we hard code false into the bot column. Y se pone falso en el campo comprado o bought, porque está en la lista, pero todavía no ha sido comprado. When it's done, this will contain a record. And I don't think it's going to have, it should have one. Why am I not seeing it? Hang on a second. It's a record. I'm going to have a temper tantrum. Why can't I? Why isn't it showing me? Record. Okay. All right, let's do it again. No. It should show me the contents of that record here. Normalmente debería aparecer abajo el contenido del nuevo record, todos los campos, pero no sé por qué no está apareciendo. But as you can see, it is a record. And so that record will contain all of these fields. Okay, now I'm going to do the next thing we're going to do is collect that same set of fields into another collection. This collection is needed for one purpose only, and that is in the next screen when we're trying to decide whether to buy items one at a time or using that bulk buy all. And I'll explain that next. But we just do the same thing. We collect into this collection the same fields, except now we have a value return. There it is. It returned the current, that's the primary key. And the syntax here is go to that record and get the current shopping ID field and all the other values. Okay. Does that make sense? Yes. So ahora tomo el nuevo record que hemos creado a crear la lista y ahora con esta información creo una nueva colección current shopping, colección compras actuales, en donde introduzco la misma información que estaba en el nuevo record. Eso para la pantalla donde escojo si voy a comprar el producto o no, o si voy a comprar todos de un clic. Okay. So now we can go to the shopping cart. And there's my item. Okay. Ahora pueden ver el producto en el shopping cart. We have another gallery. Y el shopping cart es otro control gallery, igual que estaba en la pantalla principal. It gets its records from that
small collection I just created. And it's sorted by food and brand. Y aquí ven la nueva colección que he creado y está ordenado por producto y por marca. Oh, sorry. Actually, I think I want to do this. No, I want to put another item in there because let's do now, normally I could do this either on my phone or here. If I go into the kitchen and look in the refrigerator, I can use my phone for this step. Igual a poder hacerlo con mi computadora, puedo construir la lista con mi teléfono en la mano, viendo lo que me hace falta en mi refrigerador. See. Okay, so now I have 3 items in my collection. Sorry. I gotta select there. Come on. There we go. So this now has 3 items in it, and they're all marked false. So this control is a toggle. And when I click, it runs the uncheck event. And all I'm doing here is changing the bot status from false to true. And I have to do that in the current collection and in the underlying persisted table. Este control es un control toggle o sino, y utilizo el método onCheck para cambiar el valor en la base de datos. So now we see the other way patch works as an update. Y ahora pueden ver la función patch. Anteriormente lo hemos visto como insert, donde tenía la palabra clave defaults. Aquí no aparece la palabra clave defaults, entonces es un update sobre un récord existente. And the way we decide which record to update is we have to use a lookup. And the lookup goes into the collection and finds the record where this ID value matches the current ID, the ID of the currently selected record in the gallery. I said that badly. Maybe you can. Y para cambiar el valor de bot, de comprado, tenemos que buscar el valor de la clave primaria, que es current shopping ID. And then we just change it from whatever it was to true. And then we do the same thing with the underlying persisted table in Azure. Fíjense que hago el patch 2 veces. La primera vez es para la colección que existe en memoria en mi aplicación PowerApps, pero también lo cambio el valor en la base de datos en SQL Azure, tabla current shopping. The reason I do that is so that when I close the application and open it again, this value will come back and I won't lose it. Eso lo hago para que si cierro y reabro la aplicación, el valor es persistente. Okay. This one is simply remove. You delete items by using remove.
and you can see the syntax. I'm removing them from the persistent table in Azure, using the same lookup to make sure I'm picking the right one that matches the current shopping ID. Y también aquí pueden ver la función de borrar, donde borro el record de la base de datos. Now, there are two ways to do it with the collection. I chose this way for an example, and there's another place where I do it differently. I just run clear collect again. I clear whatever is in current shopping and refill it with everything from the source table where bought equals false. So anything that I've got sitting in the current shopping table marked false for bought means I haven't bought it yet. I'm going to bring it back in, ready for the next step. Una vez borrado el record, hago el clear collect. Se acordarán, eso es como en primero borro toda la información que existe en la colección y luego repongo, reconstruyo la colección utilizando la tabla del base de datos Access, current shopping. By all. Okay. This is why we need a collection. This is the only reason we need a collection. We have the for all action. It iterates over the entire record set. In this case, it iterates over this collection. Si pincho buy all o compra todos abajo en la pantalla, utilizo la función for all para todos. Y eso es la razón que necesitamos utilizar una colección aquí, porque for all hace una iteración sobre cada ítem, cada producto que está en la lista y le cambia el valor de comprado, bought, a true. I think that's good. It basically does it one at a time, matching the collection's current ID with the current ID, the current shopping ID, with the current shopping ID in the table and changing it, and it works one at a time. It will not work if I try to go for all over the underlying table directly. Does that make sense? Yes. El for all va producto por producto y cambia el valor de bought utilizando el valor. Is that a dictionary almost? Current shopping with the shopping ID is the dictionary? It's a collection. Collection with the key. Yeah, oh, it's a good point. I forgot to mention that. Yes. Okay, this is the dynamic. This is like, how do I explain it? It iterates the current shopping ID depending on where it is in that collection. So it's saying, find the record in the underlying table which matches the current shopping ID of the currently selected record in this collection based on the for all. And again, that's kind of a convoluted way of explaining it. That's okay, funciona un poco como un diccionario, busca cada valor del current shopping ID de la colección. And then again, we just use the clear collect to empty and refill the collection with only items that are not bought. Y nuevamente al final utilizando clear collect para reconstruir la colección. Okay. And the last step, this one empties the shopping cart.
Y luego, por último, la función que es vacía, no sé, clears, que limpia todo, que le quita todos los datos del shopping cart, que le quita cada producto que está en el shopping cart. And again, we do that by saying remove if. This is a conditional remove. It says delete the record if the value of bought is false. Entonces borra cada record en donde el valor comprado es falso. And this is sort of a guard statement. I say, only do that if there's rows that qualify. If there's more than one row, or if there are any rows in there, don't do it on an empty table. Okay. This is the other way. We can just simply clear the collection, and that empties it and does not put new records in. Es una otra forma de borrar la colección utilizando el verbo clear y la colección. It just empties it out. After that runs, all right, right now we have 3 records. If I run this, and now there's nothing left in it. Ahora pueden ver abajo, no hay ningún record en la colección. Okay, so that's it for the Power App side. Are there any questions about that? I know I bit off more than I could chew. Eso es la aplicación de lista de compras en total. Yo quería hacer una pausa y saber si hay algunas preguntas, comentarios sobre lo que han visto. Muy interesante. Venga, chicos, ¿alguien tiene dudas? There's one more step, and I will just show you that really quick. I won't make you sit through it. I'm going to put an item in the cart, and we'll buy it. And now, if we go back. Una última cosa, voy a poner un producto en el shopping cart, lo voy a comprar. Okay. Y ahora, if I press F9, and there are the items that I just bought. y ahí pueden ver lo que he comprado. Okay. So now they're available here, and it doesn't speed it up a lot. But I think it's the principle that I was trying to show. Instead of having to select the items from this big list, double click here. Oh, come on, you can do it. And of course, it's not going to work. Oh, there it is. Okay. All right. So I've started the record. I'm going to remove it from the queue, finish, and we'll see this is $8 now. And now I have a new value here. And so this, like I say, it's sort of a minor improvement in efficiency. A double click instead of, all the other steps, but it's by way of illustrating what you can do by automating, by moving that function elsewhere, let that happen in the Power Apps world. Then whoever is back here doing the final analysis and update has less on their plate. Y entonces, como han visto, he hecho un shopping cart, una lista de compras en Power Apps. He comprado y ha aparecido aquí en la aplicación Access lo que he comprado
inmediatamente para ser analizado. Okay. Muy bien. Yeah. Preguntas. Venga, gente. Preguntas. I will stop sharing. Should I stop sharing for? Sí. Okay. Preguntas. ¿Qué os ha parecido? Tony, tú has tocado un poco el tema. ¿Qué opinas? Tony no responde, que parece que está hablando. Yo lo digo varias veces porque para mí es lo más importante. Que no es que esta aplicación es muy complicado, muy avanzado, solamente que es que la the difference, the division. Say it in German. No. My German is way worse than my English. way worse. It's the ability to take functions that work better in the mobile environment, move them off into the mobile environment, and then don't try to do the same thing. You wouldn't try to analyze data in a PowerApps. So if you can minimize data entry in the Access side, you should do that. But you still keep the power of the analysis and the heavy duty logic where it belongs. Bueno, lo que quería mostrar no es que es una aplicación compleja o necesariamente muy interesante, sino que he separado las funciones de entrada de datos y los he puesto en la aplicación PowerApps y dejado en Access, utilizando todo el poder de Access, el análisis de los datos. Entonces, en vez de ir con un papel a la tienda, volver a la casa y introducir en el base de datos lo que está escrito en el papel, hago la introducción de datos en tiempo real en la tienda con el celular, utilizando la aplicación PowerApps, y está inmediatamente la información en la base de datos en Azure, un base de datos compartido entre Access y la aplicación PowerApps, y está ya la información en Access para poder ser analizado, imprimido, hacer unos reportes, unos informes, lo que sea. Muy bien. Una pregunta que han hecho unos cuantos en el chat y que me han preguntado también en otros sitios es lo siguiente. ¿Cuánto cuesta utilizar esta aplicación? Porque para poder utilizarla, cada uno de los usuarios que tengan que acceder al entorno de PowerApps tiene que tener licencia. Y luego he visto que tenías la opción de premium para las SQL Server, que no es económico. Sí, that's the biggest problem. Es el problema más grande que todo, los costos. Yo tengo un plan per user per month. Y cada mes pago $20 y pico con impuesto. Pero con esto, yo puedo crear cualquier cantidad de aplicaciones. No, yo dije mal. For user per month. So I can have as many apps as I want, and I pay one price per month for all those apps. That's the base. There are other options. You can do a per app, per user, and they start at $5. So if you have a user with one app, that costs $5. If that same user has 5 apps, that's $25 per month per user. So it can become very expensive very quickly. ¿Traduzco o no? Sí, traduce un poco para luego el vídeo, si quieres, para el vídeo. Ok, el modelo, existen lo que dice George, que existen
dos modelos de costo de PowerApps. Se puede hacer por usuario por mes con aplicaciones ilimitadas y eso es $20 y pico al mes. Entonces puedes tener 5, 10, 20 aplicaciones para cada usuario y pagas $20. El segundo modo de costo es por usuario por mes por aplicación y eso es $5. Entonces, si tienes una aplicación y 20 usuarios, pagas 20 veces 5, $100 al mes. No, creo que es diferente. Creo que it's per app per user. So if you have one app with 5 users, that's $25. Right. Yeah, that's what I said. Oh, okay. I think. But if one user has 5 apps, that's also $25 for that one user. Unless you go on the per user per month unlimited, right? Yeah, and that's my understanding of it. Anyway, I'm not an expert. La otra pregunta es, ¿en qué entorno, qué utilizas para almacenar los datos? SQL Server, SharePoint, listas, Dataverse. Bueno, para mí. En este ejemplo, por ejemplo. Es SQL Azure. SQL. Sí. O si tiene hosted SQL Server. Sí. También. Pero luego para acceder al SQL de Azure tienes que pagar también un extra en la PowerApp. Sí, pero si está usando Access con SQL Azure, ya está pagando de toda manera. Is there an extra cost for the SQL connector in PowerApps? Theoretically, yes. However, I do not see it in my building, and I'm afraid to bring it up. Juanjo, respondiendo a tu pregunta, si hay un costo adicional para utilizar SQL Server con PowerApps, dice George que sí, pero no aparece en su factura y no quiere hablar de eso. Efectivamente, sí, muy bien. Yeah, you'll see. It's murky. It's totally opaque to me. But it is the biggest hurdle, I think, to getting users. I need to find out more about pricing, but it's just beyond me. En una reflexión, en uno de los charlas que estuve, donde hablando de este tema, la gente comentaba que, claro, una gran empresa, una multinacional se puede permitir este precio y una pequeña empresa no. Y un agente de Microsoft comentó que es todo lo contrario. Una gran empresa puede gastar a lo mejor $100.000, $200.000 para tener esa aplicación, mientras que una pequeña empresa con 40, 50 euros lo tendría funcionando. Y entonces se está utilizando mucho más en pequeña empresa que en multinacional, porque una multinacional utiliza otros recursos cuando tiene que llegar a esos gastos. Con lo cual puede ser una opción interesante como propuesta a clientes potenciales que podamos tener, al contrario de lo que pensamos. En el chat puso George el enlace a la librería y el vídeo de lo que tenemos aplicado para poder verlo mejor. ¿Y tenéis alguna pregunta más, chicos? Muy bien, pues si no hay más preguntas, agradecemos a George su tiempo, también a Jorge, o sea, George también su tiempo. Os emplazo también a los que queráis y seáis aves nocturnas como yo que no podemos dormir, pues a las 3:30 creo que es, ¿no? O 3 de la mañana, Jorge, está una charla que vas a dar sobre REST APIs, ¿verdad? Sí, eso, o sea, si se tienen insomnio o algo que no les permita dormir, están bienvenidos a la presentación esta noche, o sea, mañana por la mañana, horario de Europa. Creo que es a las 3 de la mañana, una cosa así. Ok. Muy bien. De nuevo, gracias a George, gracias a Jorge. También estuvo durante la presentación un rato Colin. Habéis estado también los asiduos de siempre, así que agradecidos a todos y nos vemos en el siguiente vídeo el próximo mes. Adiós.
Adiós. Adiós y gracias. A ti. Adiós, señores. Gracias. A la próxima.